¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a CNN Invita, día de registros electorales en el CERVEL, tema que vamos a hablar, por cierto, con nuestros invitados aquí en nuestra mesa de CNN Invita. Está con nosotros la vicepresidenta de Renovación Nacional, Catalina del Real. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Gustavo. Está también con nosotros el miembro del Comité Político del Partido Socialista, Ricardo Solari. ¿Cómo está, señor Solari? Muy bien. Arturo Esquella, también diputado de la UDI, integrante del Comité Electoral de la UDI también. ¿Cómo está? Así es, muchas gracias por la invitación. Y el diputado Fuad Chahine, además vicepresidente de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está? Muy bien, Gustavo. Parto primero con las damas, si me permiten los caballeros. Por supuesto. ¿Cómo ha sido el proceso de, finalmente, dentro de la alianza? ¿Cómo lo vieron? Considerando que además van en un pacto no solamente unidos en diputados y senadores, sino que también en cores. ¿Cómo se logró ese común acuerdo dentro de la alianza, Catalina? Mira, estamos muy contentos por ir ya finalmente todos unidos. Pasamos un proceso medio complicado durante este año, con cambios de candidatos presidenciales, con una primaria también que fue complicada. Pero finalmente hoy día estamos todos muy contentos. Tenemos una única candidata presidencial, la Evelyn Matei, mujer también. Y los cores, bueno, queríamos dar una señal de unidad y por eso estamos llevándolos todos juntos. También el hecho de llevar a Rosa Villarse y inscribirla a último minuto también como candidata a senadora por la octava cordillera, ¿no? Sí, estábamos un poco complicados en la octava, pero finalmente Rosa es una tremenda candidata, una tremenda seremi, y muy conocida, sale mucho en los medios, levanta temas. Así es que además ella es oriunda de Concepción. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el pacto de la alianza con respecto a lo que es la nueva mayoría, Catalina? A ver, yo creo que hoy día estamos bastante cohesionados. Como te decía, los procesos siempre sirven, son oportunidades de crecimiento y hoy día vamos muy bien, muy confiados en que vamos a tener un buen resultado. Y además yo creo que por ser, bueno, dos partidos, tres en realidad con Evópolis, estamos todos muy bien representados. Yo creo que la nueva mayoría no podría decir lo mismo, quedaron bastantes heridos en el camino. No sé si opinan lo mismo ustedes. Palabras de la vicepresidenta de Renovación Nacional, señor Ricardo Solari. Sí, bueno, nosotros tenemos un desafío político bien importante porque tenemos una gran candidata. Nosotros estamos muy confiados en que ella va a ganar la elección presidencial, pero como su proyecto es un proyecto de cambio, esto requiere tener una mayoría parlamentaria importante. ¿Era más complejo hacer una lista parlamentaria dentro de la nueva mayoría por el alto apoyo que tenía Michelle Bachelet? ¿Era complejo hacer esta...? No, era más desafiante en el sentido de que tú tienes que darte la tarea de buscar buenas duplas de candidatos en todo Chile. Nosotros desafortunadamente desaprovechamos la posibilidad de hacer primarias legales en su oportunidad, pero luego en aquellos puntos del país donde mantuvimos discrepancias, hicimos el 4 de agosto unas primarias y pudimos ahí definir lo que quedaba de esta lista y entonces tomamos la decisión este fin de semana de apoyar la candidatura de Giorgio Jackson como candidato independiente. Vamos a hablar sobre Giorgio Jackson, pero es desafiante ¿por qué? Porque el mensaje también de la candidata que dice que quiere una nueva mayoría y que quiere una mayoría amplia para hacer los cambios. Bueno, ¿Ese es el desafío? Hicimos tres ejercicios. Uno, de la antigua concertación de 4 partidos se incorporaron otras 3 fuerzas políticas. En segundo lugar, hicimos el desafío de buscar el acuerdo con sectores independientes, como el caso de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Y en tercer lugar, tratamos de hacer el máximo esfuerzo porque todos quedaran representados y esta coalición, que es nueva, que debuta en estas elecciones en parlamentarias. Tuvimos un muy buen desempeño en la municipal de octubre, ganamos muchas alcaldías, fuimos primera mayoría en concejales y tenemos que repetir ese desempeño, pero ahora además en la procura de tener los votos suficientes en la Cámara y en el Senado para poder aprobar aquellas leyes que está promoviendo la futura presidenta. Cortito, ¿por qué no llegaron a acuerdo por el tema de los cores? Por lo siguiente, había una idea, una propuesta que los sosteníamos algunos partidos, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y otros, de ir en una lista unitaria como señal, etcétera. Y porque además ir en una lista unitaria única, más que unitaria, única, tiene una ventaja en este sistema electoral que sería la lista más votada. Pero decidimos sin ningún drama y sin ninguna ruptura organizar las listas de un modo equilibrado, con el objeto de que ambas listas que conforman la nueva mayoría, las dos que hemos inscrito hoy día en la noche, tengan posibilidades relativamente parecidas de elegir consejeros regionales. Y eso fue una discusión en la cual, bueno,
el diputado vicepresidente de Democracia Cristiana y yo estuvimos presentes, se hizo con mucha cordialidad hasta que llegamos a un punto y dijimos, mira, hagamos esto, organicemos bien las listas con el objeto de que no tengamos ninguno de los factores o de los actores aislados respecto de los otros, y eso fue lo que estamos concretando hoy día en la noche. Diputado Esquella, también ha sido un desafío para ustedes como alianza, un poco también lo esgrimía como argumento Catalina, el hecho de hacer esta lista unitaria. Sin embargo, se llega a esta lista unitaria también con el hecho de tratar de mantener muchos cupos, considerando que, por ejemplo, la UDI tiene una bancada muy amplia de diputados, y sin duda alguna, y eso también ha quedado demostrado en algunos discursos, de que es una lucha muy importante el tema de las diputaciones y de las listas parlamentarias para lograr mantener esos cupos y no perderlos finalmente, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que no hay ningún distrito de los 60 en todo el país en donde no tengamos a los mejores de los nuestros, y hablo como alianza, Renovación Nacional con los suyos, y nosotros confiados en que es la mejor fórmula para aportarle la mayor cantidad de votos a Evelyn Matei. Al final es eso lo que nos une. Estamos tan convencidos que este gobierno lo ha hecho bien, que al final ese es el punto de encuentro. Tú sabes que nosotros barajamos la opción, Renovación Nacional, particularmente de aventurarnos con listas separadas en los cores, que es primera vez, digamos, que teníamos que tomar la decisión. Y lo descartamos precisamente por lo mismo. Tenemos que estar todos detrás de la misma persona, tenemos que estar todos trabajando, y ojalá con la mayor competencia posible, competencia sana, pero competencia al fin, trabajando para la candidatura de Evelyn Matei. Hoy día fue un gran día para la alianza, inscribimos, incluso en los lugares en donde no sabíamos quiénes iban a ir, van los mejores candidatos que se podían tener. Rosso Ayarza, yo creo que es una gran noticia para la alianza, tiene que hacer duplas, o sí, con un gran senador que es Víctor Pérez, por cierto. Sí. Y por el otro lado, ¿qué pasó en la concertación? Ellos, yo no sé si en un acto de consecuencia o no, pero partieron totalmente con el pie izquierdo. La verdad es que les salió bien complicada la inscripción de las candidaturas, que decir el tema de los cores, dejaron fuera tremendos candidatos, personas que están hoy día en ejercicio como diputados, el papelón del tema de Giorgio Jackson, que por lo demás yo no le asumo toda la cuota de responsabilidad a él. Tendría que explicar qué entiende, digamos, por revolución democrática, sería bien bueno entender, digamos, cuál es su acepción. Pero por otro lado, la responsabilidad que tienen los partidos de la concertación, de no inscribir a nadie en ese distrito. Si hay alguien que se siente de oposición en Santiago Centro, no tiene más alternativa que el señor Jackson. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se hablaba de democracia, se hablaba de tener la mayor cantidad de candidatos posible, y la verdad es que en una comuna importante, la región metropolitana, no dieron esa alternativa a la concertación. Diputado, ¿qué pasó con Santiago Centro? Bueno, lo que ocurrió fue un proceso equivocado para llegar a un resultado que yo creo que es un resultado que tiene bastante lógica. ¿Y por qué un proceso equivocado? Porque la nueva mayoría desde un principio invitó a Giorgio Jackson a formar parte de su lista. De hecho, nosotros teníamos una estupenda candidata como era Laura Albornoz, quien de alguna manera dijo, bueno, yo no soy candidata para poder facilitar la incorporación de Giorgio Jackson como candidato por la nueva mayoría. Sin embargo, él no quiso ser candidato por la nueva mayoría, lo dijo en varias oportunidades, hicieron intentos hasta última hora. Después los partidos políticos tomamos la decisión, ante el riesgo de un doblaje de la derecha, de buscar a buenos candidatos competitivos por ese distrito, y así el Partido Socialista proclamó como su candidato a un gran diputado como Marcelo Díaz, un diputado joven que tiene un tremendo trabajo parlamentario, y nosotros a Eugenio Rabinet. ¿Pero no eran buenos candidatos finalmente? Un gran candidato, Eugenio Rabinet, fue secretario general de la FECH, director del INJUB, sin duda, pero por eso no eran buenos candidatos. Eran muy buenos candidatos, por eso que nosotros como Democracia Cristiana también nos vimos sorprendidos, ¿no es cierto?, cuando el Partido Socialista toma la decisión de no perseverar con la candidatura de Marcelo Díaz, y en un sistema como el que tenemos hoy día, el tener una lista con un candidato y otro candidato por fuera era ser funcional a un posible doblaje a la derecha. Y en eso nosotros no nos vamos a equivocar, y por eso que le pedimos a Eugenio Rabinet que pusiera su nombre a disposición del partido, que declinara su candidatura, y por lo tanto vamos a respaldar a Giorgio Jackson con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, pero creo que las cosas decididamente se hicieron mal en el distrito 22 de Santiago Centro. ¿No se está apoyando un díscolo o un eventual díscolo del gobierno, de un eventual gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, yo creo que lo más importante acá es que él está comprometido con los cambios, con el programa que propone Michelle Bachelet. Nosotros creemos que hoy día ese dilema de díscolo, no díscolo, aquí lo más importante es tener candidatos comprometidos con el programa, un programa de transformación social, de transformación profunda en nuestro país. Y por eso que a mí me extraña, ¿no es cierto?, cuando nos critican de la vereda enfrente, cuando acá
nos han dado clases de autoritarismo. Cómo sacaron candidatos a senador por Santiago, tuvieron 3 candidatos, primero era o Moreira o Ena Fombal, que tiene una primaria, los llevaron a regiones, impuestos en regiones, donde sacaron a los parlamentarios regionales que tienen un testimonio, un trabajo de años, ¿no es cierto?, a Gastón von Mühlenbrock y Carlos Recondo, y los impusieron allá para resolverle un problema a Santiago, y ahí, ¿no es cierto?, tenían de candidato a José Antonio Kast. Cuando José Antonio Kast no prende, entonces lo llevan de competidor ahora de Catalina del Real a Peñalolén, sacan al candidato que estaba ahí, Alarcón, y traen nuevamente a Goldborn. La verdad es que nosotros afortunadamente no hicimos eso, hicimos 33 primarias en total, entre las primarias abiertas de los partidos, las primarias convencionales de la nueva mayoría, y por cierto que nos cuesta un poco más ponernos de acuerdo, porque somos 7 partidos y tenemos un sistema binominal que nos pone una camisa de fuerza que son 2 cupos, y por eso que también en las elecciones de Core optamos, mira, arriesgando la elegibilidad, es decir, probablemente vamos a elegir menos cores que los que podíamos elegir en una sola lista, pero optamos por otro, bien que otro juicio superior, la participación, darle oportunidad a jóvenes, a dirigentes sociales, a distintos actores que puedan tener la posibilidad de ser candidatos a core. Si teníamos una sola lista, lo más probable es que iban a ser o los actuales cores o los dirigentes políticos que tenían más llegada en las cúpulas de los partidos, y nosotros no queremos eso, por eso que fuimos en 2 listas, por eso que la democracia cristiana insistió, para darle la posibilidad a mujeres, a jóvenes, a dirigentes sociales que también puedan aportar al desarrollo de su región como candidatos al Consejo Regional. Y en todo caso la discusión, el análisis para todos, si es que alguno quiere intervenir también en lo que está diciendo, por ejemplo, el diputado Stein, pero hacer una pregunta también, diputado, respecto a esto de la nueva mayoría, o de la mayoría que se necesita para los cambios. Finalmente uno dice, bueno, estamos optando por eso, para que algunos los sacamos de la lista para apoyar la candidatura de Giorgio Jackson, pero el sentido común o el realismo político indica de que efectivamente van a tener esa mayoría para esos cambios. ¿Usted cree que efectivamente van a tener todos esos doblajes que necesita la nueva mayoría como para poder impulsar desde el Congreso los cambios que está eventualmente pidiendo la candidata Michelle Bachelet, ¿no? Tenemos que trabajar mucho para eso, pero tenemos una gran candidata, tenemos un programa sólido y tenemos una lista muy competitiva. Somos 7 fuerzas políticas que nos pusimos de acuerdo, y donde no fuimos capaces de ponernos de acuerdo decidimos en primarias, y por lo tanto vamos a trabajar intensamente. Esto no es carrera corrida. Por eso que yo realmente tenía la convicción de que era una buena alternativa que tuviéramos una lista de diputados por el Distrito 22 de Santiago Centro. Bueno, no resultó. Sin embargo, eso no significa de que en el resto del país no tengamos duplas competitivas con posibilidades de doblaje, y vamos a trabajar intensamente tanto para los candidatos a la Cámara de Diputados como en el Senado, donde también tenemos bastantes posibilidades de obtener los 2 senadores en varias circunscripciones del país, y creo que la gente lo va a entender. No saca nada con elegir a Michelle Bachelet presidenta de la República si no le da respaldo a los candidatos a senadores y diputados que realmente apoyen su programa de gobierno y que la respalden con los votos en el Parlamento. Sí. ¿Usted quería agregar algo? Sí, sobre don Giorgio Jackson. Mira, yo quiero decir un par de cosas sobre Jackson. En primer lugar, el diputado que la democracia cristiana se sintió sorprendida por parte de... Bueno, en primer lugar yo quiero decir que Jackson ha hecho una gran contribución al país en su rol de dirigente de un movimiento que puso temas muy importantes en la sociedad chilena en discusión a partir de los movimientos del 2011. Yo lo conozco, yo creo que es un orgullo para Chile que personas como él deciden y opten por ser candidatos a diputados. Él va a ser diputado. Nosotros, la nueva mayoría tiene los votos ahí para elegir un diputado por una razón muy simple. Acabamos de elegir a Carolina Toá hace poco tiempo atrás. El que ella ha hecho juicios críticos respecto a la sociedad en que vivimos me parece que es todavía más meritorio. Nuestra candidata presidencial Michelle Bachelet nos pidió que nos pusiéramos detrás de Giorgio Jackson, y eso es lo que hemos hecho. Por tanto, aquí no hay ningún cálculo, no hay realismo político, sino que hay una convicción muy profunda que cuando tú hablas de renovación tienes que hacerlo en la práctica. Fíjate que hoy día escuchaba a Carlos Larraín, tu presidente, decir, mire, que lo que está pasando, y que designan diputados. Carlos Larraín es senador de la República por una decisión de la mesa directiva de un partido, él no lo eligió nadie. Entonces lo encuentro increíble. Yo creo que hay que poner las cosas en sus justos términos. Por una decisión del Congreso que cambió la Constitución en algún momento dado y estableció que ese era el mecanismo, digamos. Así que... Exactamente. Sigamos con esa discusión. Quizás Catalina del Real quiera decir algo para estos comerciales. Volvemos luego de esta pausa. Aquí en CNN Invita, no se muevan las pantallas en Chile.
Seguimos en CNN Invita con nuestros, por cierto, invitados que estábamos conversando acerca de las inscripciones parlamentarias, lo que ha pasado en el CERVEL estos días y también algunas respuestas que quería dar Catalina Real, lo que había primero dicho, que nada, a Ricardo Solari. bueno, defender la posición, esa era la forma de reemplazar a un parlamentario, un senador, así que... La legitimidad con que uno puede, digamos, denunciar situaciones. Bueno, es un tremendo senador, así que... Lo ha hecho muy bien en el Senado. Y no va a la reelección en este momento. No, es reelección imposible que fuera, que nunca fue electo. Bueno. Todavía. Oye, y bueno, lo que sí quiero decir es que mi partido Renovación Nacional es el único que hizo primarias legales. Tuvimos 9 primarias en todo el país. Además legitimadas, nosotros tenemos institucionalmente, tenemos consejos comunales, consejos distritales, consejos regionales y luego el Consejo General. Por lo tanto, llegaron muchos candidatos desde las bases, desde el mundo independiente, que se acercaron a Renovación Nacional, que fueron primero nominados o en el fondo introducidos al tema por las comunas. Luego los distritos evaluaron las condiciones de cada uno de los candidatos y presentaron al Consejo Regional si es que había intención de primarias o no primarias en esos distritos. Hubo votaciones para cada uno. Yo misma, que voy de candidata por el distrito 24, se sometió a una votación del Consejo Regional si es que había primaria o no había primaria en ese distrito. Salió la votación por un 80% de que me apoyaban a mí, que querían que yo fuera la candidata, por tanto no hubo primaria. Pero si no hubiera sido así, habría tenido que competir en una primaria legal el 30 de junio. Catalina, una pregunta respecto también a cómo se conformaron las listas parlamentarias, quiénes son los candidatos, en fin. Llamó la atención de que, por ejemplo, cuando se inscribió la candidatura de Evelyn Matei, los dos candidatos de Renovación Nacional por Santiago Oriente no estaban presentes. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Mire, yo creo que se armó un revuelo periodístico. Es que el revuelo periodístico no se arma porque sí, sino porque efectivamente están ausentes estas dos figuras potentes del partido. Yo creo que los dos han dado señales muy claras de que están apoyando a nuestra candidata presidencial, Evelyn. El Cote, a su modo, pero también lo ha dicho públicamente en todos los programas. Andrés Alamán lo dijo firmemente en el Consejo Regional, o sea, en el Consejo, General, dio un discurso tremendo de apoyo. De esto, pero también no habría sido... y además está saliendo en todas las pancartas y las imágenes gráficas. Catalina, yo lo que escuché de Sandón era que no se quería sacar ni la foto con la candidata presidencial. Mira, eso Sandón, es lo único claro que he escuchado yo. Sandón dice muchas cosas, pero Sandón está apoyando a Evelyn, me consta. Estuvo conmigo haciendo feria en Peñalolén este fin de semana y pidiendo el voto para Evelyn Matei. Así que es bastante artificial la discusión. La verdad es que se ha inflado más de la cuenta. Y de hecho, si es que al final hubieran ido a la inscripción de la candidatura de Evelyn Matei, habría estado el foco centrado en ellos y la verdad es que no habría sido lo que buscábamos como alianza. Así que desde ese punto de vista yo creo que también Le pidieron que no fueran, entonces. No necesariamente, pero debe haber estado de todas maneras presente ese factor, al menos en el ¿Por qué eso no habría sido objeto de unidad? Están todos muy inquietos, sobre todo los medios de senadores son más importantes que la candidata presidencial. Están muy expectantes de ese apoyo que evidentemente se va a darse. Al final, cuando tú tienes competencias tan fuertes, digamos, tan competitivas como lo está ocurriendo, digamos, entre Goldman y Osandón y Salaquet y Alamán, la verdad es que el rol de la candidata a presidente es fundamental y sin ninguna duda va a estar presente. Si las personas que van a hacer el 17 de noviembre van a ir en primer lugar a votar por su candidato o candidata a presidente y sobre todo en una lógica de elección voluntaria, digamos, en fin, y de ahí van a ver, digamos, quiénes van a ser sus senadores, quiénes van a ser sus diputados. Ojalá que se acuerden también que hay consejeros regionales, pero evidentemente que eso lo tienen claro personas que llevan tanto tiempo en política como Osandón y Alamán. Lo que es evidente es que en materia de designación presidencial en la derecha no ha habido paz hasta el último minuto, porque hubo problemas hasta el momento mismo de la inscripción. Sí, estamos de acuerdo. Sí, o sea, a ver, porque había porque no había posibilidad de un cuarto o cuarta candidata. Yo creo que habría sido un récord mundial, ¿no? Pero ya 3 era suficiente, con procedimientos todos distintos, y este último proceso, la verdad que ha sido súper duro e inédito en Chile. Y nosotros esto lo resolvimos, se hizo una primaria y esa misma noche los 3 derrotados se estrecharon la mano con la expresidenta, futura presidenta Bachelet,
tema zanjado. Y entregaron su apoyo nítido, claro, y su disposición a colaborar en el programa, en la campaña, dar ideas para... Entonces hay una diferencia... También, señor Solari, es también la cantidad de candidatos presidenciales que hay. Y muchos sí, indican que también probablemente muchos de estos candidatos le quitan votos a Michelle Bachelet. O sea, a ver, que le quitan votos a los otros candidatos por la dinámica misma del proceso. Yo quiero decir sobre esa materia porque creo que es un tema bien interesante de lo que pasó hoy día. Completamos 9 candidatos y candidatas presidenciales, bueno, 3 mujeres, lo que es un número histórico. Esto te quiero decir, como yo soy más antiguo del panel, digo, esto no había pasado desde el año 1927 en Chile, ¿ya? O sea, en los últimos 100 años es segunda vez que ocurre que hay tantos candidatos. Ahora, el 27 fue 2 años antes de la crisis. Sí, no fueron 9 el 27, fueron más, sí. Pero bueno, fue antes de la crisis del 29. O sea, lo que quiero decir es que tenemos un proceso nuevo. Estos candidatos, cada uno de ellos corresponde a un nicho, a una organización política, a un sentimiento, una sensibilidad, y sacarán sus votos. Por eso que para mí no es dramático el tema de ganar en primera o segunda vuelta, porque eso ha estado sumamente establecido en la Constitución. Y habrán algunos que consideren que es muy importante ganar en primera vuelta, y otros pensamos que es muy importante ganar la presidencia de Chile. Lo que sí es claro es que esto va a condicionar todo, va a condicionar los debates, va a condicionar las franjas de televisión, por definición. Nuestra posición en esa materia tú la conoces, nosotros no vamos a excluir a nadie. ¿Ya? Y vamos a favorecer el debate más amplio que podamos tener en esta realidad nueva que expresa el país, que inscribe 9 candidatos. ¿Debatir con todos? Óptimo, con todos. Sí. Para los analistas, a estas alturas hay 3 certezas al menos. Uno, yo creo que ya nadie puede sostener de que no va a haber segunda vuelta. Es decir, se va a definir la elección una segunda vuelta por la gran cantidad de candidatos. Me gustaría que un analista lo escriba. Que la próxima presidenta de Chile va a ser mujer. Y tercero, que Giorgio Jackson es diputado. Y esas 3 ya son realidad, y que lamentablemente no hay elecciones. Es un alivio para él, pero es una lamentable noticia para la democracia, una lamentable noticia para quienes les gusta la competencia. ¿Para Salaqueto o para Felipe Cas? No, afortunadamente nosotros elegimos una persona que tiene una inclinación y ha recogido en gran medida principios humanistas cristianos que de alguna manera la democracia cristiana se acuerda de recoger también. Y ella es Mónica Salaqueta, así que yo creo que por ahí vamos a recoger a los desamparados que quedaron sin candidato. Felipe Castro, un gran candidato también. Respecto a esto es que, a ver, los analistas se equivocaron rotundamente para las primarias, con los pronósticos de la cantidad de personas que iban a votar, y también, ¿no es cierto?, nadie fue capaz de pronosticar la tremenda votación que sacó efectivamente Michelle Bachelet. Yo creo que aquí el desafío que tenemos es poder ganar la presidencia de la República. En eso estoy plenamente de acuerdo, independientemente si es en primera o en segunda vuelta. Naturalmente que vamos a hacer esfuerzo porque sea en primera vuelta. Lo segundo es que creemos que va a ser Michelle Bachelet y por lo tanto va a ser una mujer la presidenta de la República. Y en el caso de Giorgio Jackson vamos a trabajar intensamente para que así sea. Además, ¿no es cierto?, el PRO incluyó un candidato también, que es Mario Chilling, y por lo tanto eso de alguna manera hace que tengamos la certeza de que aquí esta no es una carrera corrida, de que efectivamente vamos a tener que trabajar intensamente, y la democracia cristiana está comprometida desde ya detrás de la candidatura de Giorgio Jackson, porque creemos que, además de lo que él representa, un dirigente estudiantil, un dirigente que hizo un trabajo absolutamente serio, una persona que está comprometida con lo público, que está comprometida además con lo sustantivo del programa de Michelle Bachelet, no vamos a permitir que aquí nos doble la derecha en el distrito 22. Están hablando de Mónica Salaquet y de Giorgio Jackson. La Cata del Real estaba tratando también de defender la opción de Felipe Cas. Felipe Cas también, una persona muy de muchos valores, muy cargado a lo social, que cumple una gran labor. La gente entiende los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social no piensan lo mismo. Lo que están haciendo ustedes con Renovación Nacional y Evópoli, ¿entienden esta alianza que hay entre este movimiento y el partido? Yo creo que es una tremenda oportunidad que se haya formado este partido de Evópoli. Amplía la alianza, amplía a otros sectores, al mundo independiente también, y justamente es lo que queremos sumar. No queremos estar restando opciones. ¿Cuál es la gran diferencia entre Felipe Cas y de Mónica Salaquet, por ejemplo? Yo creo que son los dos grandes candidatos, van a hacer una tremenda labor, y cualquiera de los dos que gane vamos a estar muy contentos. ¿Pero por qué votar por Felipe Cas? Eso me refiero, Carolina. Bueno, tiene muchos atributos, lo que te decía antes. Yo lo conozco en forma humana, entonces por eso estaba defendiendo esa opción. Pero Mónica también. Así que... Hay buena dupla en Santiago. Sí. Para llenar todos los vacíos que nos dejó la democracia cristiana. Exactamente. No, la democracia cristiana tiene candidatos.
que George Jackson. Ahora. No se siente muy sorprendido con la noticia, ¿no? No, pero que mira, a ver, yo creo que las cosas, el proceso no fue el mejor. Me lo dijo, ese cupo era para la democracia cristiana y para el Partido Socialista, y lo defendió hasta el último minuto. Pero mira, hay un bien superior. El bien superior es poder tener un diputado como George Jackson comprometido con el programa de cambio que lidera Michelle Bachelet. Evidentemente que el proceso no fue el mejor, es cierto, nos molestó cómo se hicieron las cosas, es verdad, pero nosotros no estamos para quedarnos entrampados en las cosas pequeñas, estamos para poder buscar los objetivos mayores. El objetivo mayor es darle la mayoría en el Congreso para el programa de cambio de Michelle Bachelet, y por eso que tenemos candidato que es George Jackson. Y el presidente de un partido tan importante de la concertación histórico como el Partido Radical, que fuera de las negociaciones, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahí el Partido Radical hizo una pretensión un poquito extemporánea. Siempre José Antonio Gómez dijo que él no quería ser candidato a senador. De hecho, fue su partido, fue el Consejo Nacional del Partido Radical que le pidió a José Antonio Gómez que fuera candidato. Él no tenía la intención de ser candidato a senador. De hecho, ellos tienen un candidato a senador que es Alejandro Guillé en la región de Antofagasta. Por lo tanto, sí, por cierto, pero si los partidos toman la decisión, si llegan a un militante o a un independiente, nosotros llevamos muchos independientes también en nuestras listas parlamentarias de candidatos a Core. Y yo me quedo con la actitud de José Antonio Gómez. O sea, él, lejos de molestarse, dijo, mire, yo comprendo esto, estoy a total disposición, respaldo absolutamente no solo la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, sino que el Partido Radical se la va a jugar por los candidatos a diputados y senadores de la nueva mayoría en todo el país, porque sabemos que aquí hay un objetivo común. Y yo quiero quedarme entonces con esa muy buena reacción y ese compromiso del Partido Radical y su presidente. Fueron los ausentes también hoy día en el CERVEL. Yo estuve hoy día cuando el Partido Radical anunció su decisión de cerrar el acuerdo parlamentario siendo una candidatura adicional, y me dio la sensación de que fue un acto de gran generosidad. O sea, ellos tomaron una decisión mirando el país, estamos al borde de iniciar un nuevo ciclo político en Chile, no vamos a hacer trabas ni problemas. José Antonio no tenía la disposición, lo declaró, de ser candidato a senador. Él, en la primaria que perdió con Frei Ruiz Tagle el año de 2009, él tuvo un gran desempeño en la sexta región, y por eso la gente pensó que podía ser un buen candidato, pero como ha dicho Chaín, estaba un poco eso fuera de tiempo, porque habían dos estupendos candidatos ya en campaña, pero la actitud del Partido Radical ha sido absolutamente impecable, y la de Gómez, que fue un leal perdedor en la primaria y luego ha contribuido a facilitar todas estas cosas, ha sido absolutamente estupenda, y yo creo que él va a seguir prestando una gran contribución al país desde el lugar en que esté, porque ha hecho una buena contribución como parlamentario, la ha hecho como presidente de un partido. Me parece que no se puede, o sea, cuando habitualmente se cuestiona la política por lo que aquí se ha dicho, por pequeñeces. Hay un acto de grandeza como lo que ellos han hecho el día de hoy, hay que reconocerlo, decirlo, dejarlo absolutamente claro. Mira, yo te digo, hay cosas que de lo de la noche me interesa mucho ver. ¿Qué es lo que pasa en aquellas regiones donde hay las fuerzas que han apoyado a la centro derecha están en una situación de división? En la segunda región, yo no sé qué habrá pasado ahí, porque el senador Cantero, que fue elegido por Renovación Nacional, Luciano Cruzco, que ya está... Y Cantero no va a ser candidato. Cantero al parecer se inscribió por fuera como independiente, pero hace mucho tiempo que va por independiente. En Los Ríos también se inscribió como independiente. A ver, finalmente, yo creo que aquí estamos hablando mucho de cupos y de partidos. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con la gente que se siente cercana a la DC y que no va a tener alternativa en el 22, por ejemplo? Yo creo que es muy válido que se puedan inscribir independientes. Pero Jackson es un estupendo candidato. ¿Hay algún motivo, alguna objeción contra Jackson? Candidato que no es necesario contar los votos. No, espérate. Sí, pero que yo quiero, que me interesa saber cuál es la objeción ética a Jackson. La gente y los vecinos se sienten tan desilusionados de la política, porque finalmente estamos acá, somos 4 hablando de cupos, de que si se bajó uno, se subió el otro, pero creo que tenemos un deber con la gente. Mira, Catalina, tú le preguntaste al mundo demócrata cristiano, yo te lo digo como vicepresidente del partido. Creo que todos los demócratas cristianos se sienten absolutamente representados con la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, se sienten representados con su programa de transformaciones profundas que tenemos que hacer en nuestro país, y para eso saben que la alternativa el próximo 17 de noviembre se llama George Jackson. Estábamos hablando de que habían varias candidatas presidenciales, una de ellas se está inscribiendo en este momento en el CERVEL. Tenemos imágenes precisamente con Álvaro Sepúlveda. Álvaro, estamos contigo ahí en el CERVEL.
Con esta continuidad noticiosa, la inscripción, en el último día de las inscripciones de las candidaturas, es el turno de Roxana Miranda, la aspirante a la moneda del partido Igualdad, que ha logrado reunir las firmas en estos momentos, como viene siendo la costumbre. Elizabeth Cabrera, la directora del servicio electoral, que hace la recepción de los documentos junto a los distintos dirigentes. Por ejemplo, vemos junto a Roxana Miranda a Rodrigo Román, abogado de derechos humanos, quien también emprende una candidatura a diputado por la comuna de La Florida. Es de esta forma Roxana Miranda la última candidata en hacer la inscripción acá en las oficinas del Servicio Electoral, en pleno centro de Santiago, en calle Esmeralda. Abajo, un grupo de adherentes está en estos momentos con batucada, música, poniendo el ambiente festivo a lo que es esta inscripción, y surgen ya los aplausos cuando los dirigentes muestran los papeles firmados con la rúbrica del Servicio Electoral y también de la propia candidata Roxana Miranda. 46 años tiene, es costurera y dirigente social. Esa es parte de la historia de esta mujer que adquirió notoriedad, recordemos, por ser una de las dirigentes principales del movimiento de deudores habitacionales Anda Chile. Álvaro, no sé si me escuchas. Sí, te escucho, sí, claro. ¿no? Había llegado a Roxana Miranda y tuvo que volverse a buscar unos papeles, me habían dicho. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, así es. Fíjate que en algún momento esperábamos que ella llegara antes de las 9 de la noche a hacer la inscripción, pero nos dijeron que se habían quedado unos papeles en las oficinas del Partido Igualdad que eran una condición sine qua non para poder hacer la respectiva inscripción. Vamos a escuchar ahora en directo lo que está señalando Roxana Miranda. Sentimiento de orgullo, de valentía, de atrevimiento que tuvimos hace 3 años atrás, cuando empezamos a sentir que teníamos vocación de poder y decidimos impulsar nuestra primera herramienta política de los pobres, de los nunca, de los nadie, y salimos con un cajón a la calle a recolectar las primeras firmas que hoy concluyen en un proceso de casi 3 años, y se nos confirma que tenemos 41.000 firmas que certifican no solamente mi candidatura, sino que todos los candidatos a diputados, senadores y core de esta coyuntura electoral. Súper orgullosa. Muchas firmas, aparte de las 41 certificadas, muchas, entendiendo que hubo mucha voluntad de apoyar este proceso, pero muchas firmas se nos cayeron porque estaban inscritos en otros partidos políticos, por distintas razones se caían firmas. Y eso detuvo un poco que avanzara más rápido el proceso, pero logramos, hasta ahora tenemos 41.000 firmas certificadas buenas, que certifican, por supuesto, y apoyan esta candidatura, y la mía y la de todos los candidatos, más de 30 distritos, donde vamos a llevar senadores, diputados y cores. Candidata, estamos en directo para CNN Chile. ¿Dónde se marcan las diferencias con candidaturas similares como la de Marcel Clot o la de Alfredo Esfey respecto a lo que usted propone? ¿Cuáles serían esas diferencias que usted marca con esas candidaturas? No, más que las diferencias es la coincidencia. Nosotros somos parte de un bloque anticapitalista. Las diferencias las marcamos con el duopolio político, con la candidatura de Bachelet, con la candidatura de Evelyn Matei. Ahí están las diferencias. Y ahí están muy claras y las vamos a demostrar en los futuros debates que esperamos que se den como corresponde hacerlo, y eso sí que van a ser verdaderos debates, así que están todos invitados, esos debates van a estar bien entretenidos. ¿Cuál es la meta de ahora, más considerando que se cumple este primer objetivo de reunir firmas, de estar inscribiéndose a esta hora acá en el servicio electoral? ¿Cuál sería la meta de cara ya al 17 de noviembre? Segunda vuelta, no hay otra respuesta más que esa. Segunda vuelta, vamos a hacer todos los esfuerzos, estamos convocando a todo nuestro pueblo chileno, a los trabajadores, a los indignados, a los nunca, a los nadie, a la gente común y corriente, a los sin dientes, a los sin casa, a los sin agua, a los sin tierra, que apoyen esta candidatura para que lleguemos a segunda vuelta y bueno, que se preparen. A eso llegamos, que se preparen, llegamos a disfrutar este momento. Un hecho histórico, por primera vez en la historia de Chile, una pobladora, una dirigente social, candidata a la presidencia de la República. ¿Y por qué no presidenta de la República? Doña Roxana, durante mucho tiempo antes de su inscripción se especuló mucho de una eventual alianza con el Partido Humanista o con Marcel Clot para llevar un candidato único. ¿Por qué no se dio este caso? Mira, lamentablemente no quisieron, y así otros grupos más tampoco quisieron. Mucha gente cree que quien debe conducir un proceso revolucionario no son los pobladores, no somos nosotros, no es el pueblo chileno, o es la clase media o la élite. Nosotros confiamos en el pueblo que lucha, en la gente organizada, en la gente valiente de este país, que queremos cambiar los cimientos de una nueva sociedad
Y bueno, si no quisieron, lo lamentamos. Nosotros sí logramos llegar a un acuerdo importante con el Partido Ecologista Verde, y llegamos a acuerdo no solamente con ese partido, sino que también con otras organizaciones. Gustavo Ruz, que no alcanzó a reunir su firma, él se suma también a este proceso porque él apoya también un proceso de una asamblea constituyente y social. Roxana, justamente sobre eso, ahí vemos al abogado Román sosteniendo la Constitución. Es uno de esos de los cambios fundamentales que ustedes quieren hacer y que propugnan. Cambio de Constitución, definitivamente. Sí. Mira, nosotros no necesitamos permiso para cambiar la Constitución, así lo dijimos y lo hemos demostrado. Por años se nos ha engañado, se nos ha dicho que la potestad del presidente tenía que ser respaldada por un quórum parlamentario. Eso es falso, el presidente de la República tiene esa potestad, tiene esa facultad de hacerlo. Nosotros, en la eventualidad que seamos gobierno, el primer cambio que vamos a hacer es llamar inmediatamente al cambio de la Constitución. Nosotros ya iniciamos un proceso democrático, soberano, la gente está escribiendo, mira, con su puño y letra, hasta con falta de ortografía dijimos. Nosotros vamos a diseñar la nueva Constitución. Eso es lo primero que voy a hacer en la eventualidad que sea presidenta de la República. Y lo segundo, hago un llamado como candidata a la presidencia que se retiren las fuerzas especiales de todas las comunidades mapuches. Y si soy presidenta, es obligación que se retiren. Ya está bueno el daño y todas las muertes que tenemos por culpa de estas políticas represivas, de estas políticas mercantiles, de estas políticas que no nos permiten desarrollarnos como país en igualdad de condición. Ahí estaba la palabra de Roxana Miranda, ahora la candidata presidencial del Partido Igualdad. Que el pueblo mande su eslogan y está haciendo el acto de inscripción acá en el servicio electoral. Gustavo, todos los estudios. Muchas gracias, Álvaro. Así es, y ahí se representa a los indignados, a los nunca, a los nadie. Y con ese eslogan llega Roxana Miranda, el diputado que ella decía va a ser una mujer la próxima presidenta de la República. Claro, podría ser, ¿por qué no? No, yo encuentro que es bueno que se inscriban, sobre todo por los grupos que están detrás, los que recién mencionaban. Encuentro que son personas que están al borde ahí de mirar desde afuera la institucionalidad o sumarse y decidir sumarse. Así que desde ese punto de vista celebro ahora y aplaudo que se haya inscrito. Es muy interesante lo que... Sí, perdón. No, porque con el voto voluntario es muy importante que se inscriban más candidatos y que haya más participación. Sí. Pocas mujeres hay en la nueva mayoría. Y pero nosotros tenemos muchas. Sí, estamos llevando un 25% de mujeres, 15 de un total de 60 parlamentarios. ¿Qué pasó con el tema femenino dentro de la nueva mayoría? Estuve viendo el otro día un esquema. No, es un pendiente que tenemos y hay que decirlo autocríticamente. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero ha sido un esfuerzo limitado, que no ha logrado concretarse en posiciones de poder y por sobre todo en candidaturas competitivas que logren transformarse en presencia de mujeres en el Parlamento. Un pendiente de la democracia chilena y de nuestro sector también. Yo creo que no hay que buscarle quinta pata al gato. Se necesita, oye, somos un 50% de mujeres en el país y tenemos... Un poco más adelantado. Un tercio de nuestra lista de senadores son dos candidatas senadoras que van a ser senadoras: Soledad Alvear, Carolina Goich, y con eso vamos a ser el primer partido en Chile que va a tener 3 senadoras en el próximo periodo. Nosotros llevamos la reelección. Bastantes candidatas a diputadas también. Va a seguir manteniendo la bancada femenina. Vamos a dar una pausa, si quiere podemos seguir hablando de los nombres del próximo bloque aquí en CNN Invita. Volvemos luego de esta pausa aquí en CNN Chile. Seguimos, último bloque de CNN Invita. Estamos hablando precisamente con nuestros invitados en comerciales respecto también a temas de las postulaciones de distintos cores y diputados. Pero la pregunta también va a apuntar respecto a lo que se viene en el futuro, y considerando que algunos de ustedes son también candidatos, algunos van a la reelección. El tema de que este probablemente va a ser la última vez en que se elijan precisamente diputados por el sistema binominal. Y no sé qué lectura hacen ustedes, si finalmente eso es sano para la democracia, si hay acuerdo eventualmente dentro también de la alianza respecto al tema. Yo veo que el diputado Asquella me hace así, ¿no? No, primero hay que llegar a acuerdos en cuál es el mecanismo que va a reemplazar el sistema actual. Porque acá los acentos en el fondo se van poniendo de distinta manera. Hay algunos que creen que esto está... Pero ya hay un convencimiento de que sí hay que cambiar, de que sí hay que cambiarlo. ¿Hay que terminar con el binominal o no? Yo no tengo ningún problema y así lo hemos hecho. Yo formo parte de la Comisión de Constitución. Hemos tenido a la vista no sé cuántos proyectos. Tuvimos al mismo expresidente de la República, Ricardo Lagos, defendiendo su reforma constitucional, y hasta el momento no hay ningún solo proyecto, ninguno, ni siquiera el de Zapata, que baje un poco la sobrerepresentación
representación, entre comillas, que tienen las listas grandes respecto de las listas chicas. No hay ninguno. Respecto a tu Entonces, pregunta, si la idea es corregir algo, corrijamos. pero respecto a tu pregunta, yo creo que la decisión del país por cambiar el sistema binominal quedó reflejada con dos actos, a mi juicio, muy contundentes. Uno, el documento presentado por la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, que tenía en su corazón la reforma del binominal junto con otras materias, y esto fue hecho hace no más de 60 días atrás, y luego la respuesta del gobierno cabezado por el presidente Piñera y con el respaldo de la UDI de cambiar también el sistema binominal, y ambos tienen propuestas concretas, no son simplemente la frase. No fue solo la Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, también todo el PP, el Partido Socialista por supuesto, la presentaron y cuenta con la adhesión de la oposición. Sí, entonces había una reforma aún mayor ahí, había una reforma también entre la Democracia Cristiana y la Renovación Nacional que incluso decía que se hablaba de un parlamentarismo, de un semiparlamentarismo. Eso fue lo que junto con este enunciado de que del acuerdo completo, además ambos proyectos tienen proposiciones específicas respecto de nuevos sistemas, digamos, que sustituirían al binominal, y eso, a mi juicio, es el paso que no se había dado, y por tanto hoy día nadie va a poder decir que no hay una propuesta concreta sobre la mesa, porque no solo hay una, hay dos, y en ambas se ha estado trabajando intensamente, y a mi juicio el punto de convergencia no creo que se vaya a lograr. El tema es que no corrige la sobrerepresentación que alega, ¿no? Está bien, pero eso es una discusión técnica. La discusión política es que este sistema, que en el fondo hace igual a la mayoría que la minoría, se termina y pasamos a otro. Y eso es lo que se está discutiendo, y a mi juicio es, no te diría los próximos meses, porque estamos a cerca de 80 y tantos días de una elección, pero siento que con toda seguridad el próximo año este va a ser un tema que va a quedar cerrado, y positivamente con la concurrencia de todos los actores políticos del país. Lo que plantea el diputado Esquella también, y se lo pregunto también a Catalina, que en el sentido de cuál va a ser finalmente ese mecanismo. Mucha gente dice, bueno, aquí se termina con el binominal. Es cierto, probablemente ese es el espíritu, pero ¿cuál es el mecanismo y el mejor mecanismo? Y si se ha discutido dentro de eso. Hay una reforma. Se está trabajando en ver si va a haber un aumento de parlamentarios, en ver cuáles van a ser los distritos, que van a ser más grandes, van a tener muchas más comunas. Vendría un sistema totalmente distinto. O sea, todo lo que estamos trabajando hoy día nosotros en nuestras comunas que corresponden a un distrito. Por mayoría sí. Gustavo, se creó una comisión bicameral, ¿no es cierto?, para poder analizar las alternativas. Nosotros vamos a trabajar igual en una comisión nuestra, ¿no es cierto?, senadores y diputados, para poder ir avanzando en una alternativa al sistema que tenemos. Pero lo importante es que el sistema binominal, que lo que hace es excluir a fuerzas políticas relevantes de la representación parlamentaria, pero también generar una democracia empatada artificialmente, que es un candado para los cambios, junto con las leyes de quórum supramayoritario, tenemos que terminarla. Yo creo que eso es lo que de alguna manera tiene también desprestigiada a la política, porque la gente siente que da lo mismo votar por uno o por otro, que al final es más importante la designación de los candidatos que la votación, donde además, ¿no es cierto?, como hay una democracia empatada y la mayoría pesa lo mismo que la minoría, tampoco se traducen sus verdaderas aspiraciones, las aspiraciones de la mayoría en los cambios que se esperan en el Parlamento. Entonces, si no hacemos cambios fundamentales hoy día, no nos quejemos de la visión crítica que hay respecto a la institucionalidad. Aquí tenemos que ser capaces de hacer estos cambios para poder recuperar la credibilidad y la legitimidad de las instituciones. Eso es fundamental para el país. La renovación no va por la vía administrativa. Nosotros podemos discutir y efectivamente lo vamos a hacer. De hecho, el próximo lunes tenemos comisión política para analizar las propuestas que se están discutiendo. El mismo senador Larraín, Hernán Larraín, está trabajando en esa mesa del Senado. Pero no va por ahí. Si la verdadera renovación de la política tiene que ver con lo que por lo menos, por ejemplo, la UDI hizo hoy día. Inscribió de 60 candidatos a diputados, 24 sub 35. Y por el límite de las reelecciones. Ningún candidato elegido en primarias, todos designados a dedo. Bueno, esa es la... Si existiera un límite de las reelecciones, podríamos tener verdadera renovación. Bueno, nosotros... Yo soy autor... No, pero mira, yo soy autor, la mayoría de la UDI votó en contra. Yo soy autor de la reforma constitucional que fue aprobada el año pasado en la Cámara de Diputados, que limita la reelección, a pesar de ser diputado de primer periodo. Presentamos esa reforma constitucional
fue afortunadamente aprobada, a pesar de muchos votos, fundamentalmente de la UDI en contra, está hoy día en el segundo trámite constitucional en el Senado y es parte también de este paquete de cambios. No es solo el cambio del binominal, sino que también ese acuerdo no sé qué proyecto incluye... El proyecto que nosotros aprobamos... Si no existiera el binominal, no existirían candidaturas como la de Camila Vallejo y la de George Jackson, por ejemplo. Por lo mismo, claro. ¿no? Y el que se votó, que fue totalmente transversal. De hecho, yo soy autor y todos los miembros de la Comisión de Constitución, ese es el proyecto que aprobamos y estamos todos de acuerdo. Y eso es lo que verdaderamente... Es que justamente lo estaba preguntando, y me lo asintió muy bien... Lo que yo pienso es que el cambio de sistema electoral es parte de un cambio un poco mayor, que es un cambio de una constitución que nos represente genuinamente a todos. Yo creo que eso es uno de los temas que está en discusión en esta elección presidencial y parlamentaria del 17 de noviembre. Entonces, pero sí se han dado pasos. Yo valoro todo lo que se ha hecho este año en relación al binominal porque se ha instalado una discusión ya súper más concreta. No, claro, porque le decía, por ejemplo, que Camila Vallejo y George Jackson ellos en un esquema donde fuerzas relevantes, independientes o de otra naturaleza no requieran ser parte de grandes coaliciones para poder competir, van a poder hacerlo, me parece fantástico. Fíjate que tenemos 9 candidatos presidenciales. ¿Por qué tenemos 9? Porque hay incentivos puestos para eso. El derecho a televisión pública gratuita, el derecho a franja y debate, financiamiento fiscal, que costó mucho conseguir. Todas estas cosas han sido grandes avances para la democracia chilena, pero falta un algo más profundo, que es que la Carta Constitucional nos represente a todos genuinamente y segundo, un sistema electoral competitivo, de verdad competitivo, donde no sean elegidos por secretaría los candidatos y en donde en definitiva todos puedan concursar con alguna posibilidad de ser elegidos, no como pasa ahora con el binominal. Yo le recuerdo a nuestro amigo que el sistema electoral no está en la Constitución. Siempre se habla acá de la reforma, el sistema, la reforma de la Constitución, y lo primero que se habla es el sistema electoral. Pero no es lo único. O sea, los quórum supramayoritarios están en la Constitución. La composición del Tribunal Constitucional también. Y el rol del Tribunal Constitucional y un conjunto amplio de materia. O sea, nosotros estamos en una constitución no para cambiar el sistema electoral, no solo para cambiar el sistema político, pero también tenemos que cambiar en la constitución este excesivo presidencialismo, donde los parlamentarios tenemos un rol bastante limitado. Entonces creo que esos son los cambios que necesita el sistema político hoy día. 200 modificaciones en los últimos 20 años a la constitución. Una nueva constitución. Yo mismo me ha tocado firmar varios proyectos, votar varios que terminaron siendo una nueva constitución. Siendo aprobados. Entonces no tiene ningún sentido. Sin duda alguna, en estos 30 y tantos días que nos quedan, sin duda alguna vamos a tener mucho espacio para hacerlo, así que yo le quiero agradecer a Catalina Arrea, a Ricardo Solari, a Arturo Esquella y al diputado Juan Chavín también, que hayan estado con nosotros en esta mesa hablando un poco de estas inscripciones electorales del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también les agradezco la sintonía y por cierto, quédese en la sintonía de CNN Chile informándose con nosotros. Nos vemos.